Si le preguntas a alguien como turistas en Berlín-Schöneberg por la calle Keith, te responden o calle Kiss. Nunca he oído hablar de ella. O está en Langwitz. Pero en realidad no se estaba buscando la calle Kiss, que se escribe con 2 S, sino la Keithstrasse, que lleva el nombre del escocés James Keith, o sea, con TH al final. Pero el verdadero berlinés solo conoce la Keithstrasse. Pero ¿quién era este Keith, alias Keith? Él nació como James Francis Edward Keith el 11 de junio de 1696 en el castillo de Inverurie, cerca de Peterhead, como el segundo hijo de Mary Drummond y William Keith. Su padre, el noveno, conde marichal de Escocia, era caballero de la Orden del Cardo y miembro del consejo privado de James Francis Edward Stuart, llamado el Viejo Pretendiente. Los padres de James eran jacobitas convencidos, como se llamaba a los seguidores ingleses, escoceses e irlandeses de los pretendientes al trono que vivían en el exilio. Y habían nombrado a su segundo hijo en honor al pretendiente, como se llama a la persona que reclama un trono, pero no es reconocida oficialmente como monarca. Luego James y su hermano mayor George fueron educados por un pariente, el historiador y obispo Robert Keith. Después, James estuvo por un corto tiempo en el King's College en Aberdeen, luego en la Universidad de Edimburgo, donde se preparó para la carrera de abogado. Pero aquí también desarrolló su gran interés por la literatura, lo que más tarde le aseguraría el aprecio de los más destacados eruditos de Europa. Y en Edimburgo también comenzó su interés por la masonería, que lo acompañaría durante toda su vida. Por ejemplo, el 11 de diciembre de 1756, en la Gran Markerstrasse de Halle an der Saale, instaló como maestro provincial la Logia Filadelfia de los Tres Brazos Dorados, que desde 1765 se conoce como la Logia de los Tres Sables. Pero como se puede leer también en su autobiografía inconclusa, él había estado insatisfecho con las condiciones en Gran Bretaña. Eso comenzó cuando la reina Ana, la última monarca de la casa de Stuart, no logró arreglar su sucesión a favor de su medio hermano James, a quien no tenía en mucha estima. Cuando ella murió sin descendencia viva a los 49 años, el duque Jorge Luis de Brunswick-Luneburgo fue coronado como el rey Jorge I, lo que, sin embargo, provocó un ambiente explosivo en Escocia. Porque con su nombramiento también terminó el reinado de la casa de Stuart y pasó a la recién fundada casa de Hanover, The House of Hanover. El nombramiento de Jorge también provocó el primer levantamiento jacobita, conocido como The 15, con la intención de proclamar a el viejo pretendiente James Francis Edward Stuart como rey de Escocia. Ambos hermanos Keith se unieron al levantamiento como soldados y también lucharon el día 13 de noviembre de 1715 en la batalla de Sheriffmuir, en el centro de Escocia. Los jacobitas fueron liderados por el nervioso coronel John Erskine, el 23º conde de Mar, quien interrumpió la batalla demasiado pronto y así contribuyó en gran medida a la desmoralización del ejército jacobita y al fracaso de su levantamiento. Otra razón fue que el 15 de diciembre de 1715, poco después de la batalla de Sheriffmuir, el viejo pretendiente Stuart llegó en un barco pesquero a Peterhead, pero en lugar del refuerzo de tropas esperado, solo trajo a 2 sirvientes. Luego, Stuart enfermó, pasó el invierno en el palacio de Scone y el 5 de febrero de 1716 se marchó de nuevo, ya que después del dilema solo unos pocos escoceses lo habían apoyado. En cuanto a los hermanos Keith, que habían sido perseguidos por las tropas del gobierno casi hasta la isla de Skye, se embarcaron junto con otros 100 combatientes escoceses en un buque de guerra francés y fueron llevados a Saint-Paul de León, en Bretaña, donde tuvieron que quedarse por el momento
debido a su participación en el levantamiento jacobita. James luego se fue a París, donde tenía parientes. Gracias a la venta de algunos objetos que había traído consigo, pudo sobrevivir más o menos, aunque su orgullo le impidió pedir ayuda a sus parientes. En sus memorias, atribuyó esto a una mezcla de inseguridad y vanidad. Finalmente, la madre del pretendiente, Marie Beatrix d'Este, princesa de Módena, quien también vivía exiliada en Francia, le envió 1000 libras, libras por libra, una moneda de plata, lo que permitió a Keith, junto con un pequeño apoyo de sus padres, continuar sus estudios universitarios el resto del año. En París, en junio de 1717, también conoció a Pedro I de Rusia, quien en ese momento visitaba Europa Occidental y en diciembre fue nombrado miembro de la Academia de Ciencias. Y como Keith había decidido dejar la academia y entrar en la vida activa, le ofreció sus servicios militares al zar, pero éste no los aceptó. Después de eso, los hermanos Keith viajaron de incógnito a España, y desde allí, a pesar de su primer levantamiento fallido, intentaron de nuevo poner en el trono de Gran Bretaña a James Francisco Eduardo Stuart, quien vivía en el exilio. En ese entonces, España apoyó esos esfuerzos. En Madrid, ambos habían recaudado dinero de simpatizantes del movimiento jacobita para la compra de una fragata. Sin embargo, Keith notó tanto en España como en Francia, durante las conversaciones con estos protagonistas, que los supuestos seguidores de James Stuart estaban lejos de estar unidos y, como sospechaba Keith, más o menos todos perseguían sus propios planes egoístas. Fueron precisamente estas experiencias suyas en los levantamientos jacobitas y sus observaciones sobre la competencia entre los jefes de clanes escoceses las que ya desde temprano le mostraron las trampas de los mandos militares, el arte de negociar y la importancia de escuchar, y la diplomacia. Después de que todos los preparativos para un nuevo levantamiento estuvieron completos, los jacobitas, el día 19 de marzo de 1719, zarparon en un pequeño barco rumbo a Escocia. Pero en ese momento, el gobierno en Londres ya estaba informado de los planes de los jacobitas y se había preparado militarmente para ello. En realidad, los conspiradores habían planeado, además de su propia intervención, desembarcar 5.000 soldados españoles en el suroeste de Inglaterra, mientras que otro ejército expedicionario, bajo el mando de Carlos XII de Suecia, debía desembarcar en Escocia, y los jacobitas escoceses debían tomar el puerto de Inverness. Pero cuando Carlos cayó durante la segunda campaña de Noruega en noviembre de 1718, a la edad de 36 años, el compromiso sueco y, por lo tanto, la operación escocesa planeada prácticamente se dieron por terminados. Pero también las constantes disputas entre los jefes de los clanes escoceses complicaron la situación. Como siempre en este tipo de empresas, también esta vez se trataba de quién debía tomar el mando. Al inicio, el hermano de Keith, Jorge, un general de división, era el comandante previsto. Pero luego, Guillermo Murray, marqués de Tullibardine Murray, señaló su rango superior como teniente general y fue nombrado líder. Afortunadamente, James se enteró a través de intermediarios de que las tropas del gobierno conocían el lugar de desembarco previsto por los escoceses, y también pudo convencer a Murray de desembarcar a los combatientes jacobitas y dejar que los barcos españoles regresaran a su país, ya que su confiscación por parte de los ingleses podría poner en peligro las relaciones jacobitas con España. A pesar de eso, a finales de marzo de 1719, bajo el liderazgo del hermano de Jacobo Keith, Jorge, desembarcaron en el castillo de Eilean Donan 300 infantes de marina españoles y alrededor de 1000 exiliados jacobitas. Pero en su avance hacia Inverness, fueron interceptados por tropas inglesas en las tierras altas del oeste de Escocia, y el 10 de junio fueron derrotados en la batalla de Glen Shiel, lo que puso fin definitivamente al movimiento de levantamiento en Escocia.
Ambos bandos tuvieron alrededor de 100 muertos o heridos, lo cual hoy en día también es recordado por un monumento. Sin embargo, esta derrota también contribuyó a que los líderes jacobitas se dieran cuenta de que este levantamiento fallido había socavado tanto la causa de los Estuardo que ya no había ninguna posibilidad real de éxito. En los años siguientes, exiliados de alto rango fueron indultados por los ingleses y regresaron a Escocia. Incluso James y George Keith también habían abandonado ahora su participación activa en las conspiraciones jacobitas. Para evitar a los equipos de búsqueda de las tropas del gobierno, se habían escondido durante varios meses en las Highlands, hasta que a principios de septiembre de 1719 pudieron embarcarse desde Peterhead hacia Holanda. Pero cuando intentaron llegar a España a través de Francia, fueron arrestados en Sedan y encarcelados. Sin embargo, como la gendarmería francesa solo los había visto como cruzadores ilegales de fronteras y nadie les había preguntado sus nombres, fueron liberados después de poco tiempo y lograron llegar a España sanos y salvos. Allí, James Keith, como se puede leer, se convirtió en teniente coronel en la brigada irlandesa subordinada al ejército español en el segundo regimiento del duque James Butler, segundo duque de Ormonde. La brigada irlandesa oficial era una brigada formada en 1690 de la Armada Francesa, que fue disuelta después de la Revolución Francesa en 1789, y no sobre la unidad militar existente en España desde 1709 como Regimiento Hibernia, compuesta por soldados irlandeses. Porque Butler, el segundo duque de Ormonde, fue a Madrid en noviembre de 1718, donde se convirtió en general del ejército español y donde Keith luego sirvió bajo su mando. Él estuvo involucrado desde el 11 de febrero hasta el 12 de junio de 1727 en el fallido sitio de Gibraltar durante la Guerra Anglo-Española, que duró hasta el 9 de noviembre de 1729. Pero luego su protestantismo empezó a obstaculizar cada vez más su ascenso en la España católica, y como se negó a convertirse al catolicismo en 1728, el rey español, Felipe el V, le dio una carta de recomendación para el zar Pedro el II, quien gobernaba desde ese año, de Rusia, quien recibió con los brazos abiertos al oficial de Estado Mayor de 32 años, Keith. En el ejército imperial ruso, primero fue comandante de regimiento en la brigada del mariscal Vasily Vladimirovich Dolgorukov, pero luego pidió un permiso de 3 meses para aprender el idioma ruso y las diferentes tácticas. En esa ocasión, también pudo perfeccionar aún más la experiencia adquirida en el trato con los jefes de clan, al observar las intrigas en la corte rusa. Su primer mentor en Rusia fue James Francis Fitz-James Stuart, segundo duque de Berwick. Él había luchado en España como coronel de los regimientos irlandeses, luego se convirtió en teniente general en el Ejército Real Español y en febrero de 1724 en mariscal de campo general. Desde diciembre de 1726 hasta 1730, fue embajador de España en Rusia bajo el zar Pedro el II, hasta que en 1730 murió de viruela y fue sucedido por Ana, quien gobernaría como emperatriz durante 10 años. El comandante Keith en Rusia era Pedro Conde de Lacy, nacido en Irlanda, ahora Piotr Petrovich Lacy, uno de los mariscales de campo extranjeros más exitosos al servicio de Rusia. Lacy huyó de Irlanda después de la Guerra Guillermita, que duró de 1688 a 1691. Esta, también llamada la Guerra de los Dos Reyes, tuvo lugar entre el neerlandés Guillermo III, también conocido como Guillermo de Orange, y el ya mencionado Jacobo II, de Irlanda. En cuanto a Keith, que era soltero, fue uno de los primeros masones activos en Rusia, en la capital San Petersburgo. De 1732 a 1734 fue el venerable maestro,
es decir, el presidente de la logia masónica local. En 1734, a los 38 años, fue nombrado teniente general. Un año después, participó como ayudante general del zar en la guerra ruso-turca y como miembro del ejército del mariscal de campo Burkhard Christoph Conde von Münnich, nacido en Neuenhundorf, Oldenburg, y al servicio de Rusia. Resultó gravemente herido durante el asalto a la fortaleza de la ciudad portuaria ucraniana de Ochakiv, en el Mar Negro. Esta ciudad también se hizo famosa por el relato fantástico de Hieronymus Karl Friedrich Baron von Münchhausen, conocido como el Barón de las Mentiras, cuando voló directamente a la fortaleza ocupada por los turcos, montado en una bala de cañón. En esa época, Keith pudo disfrutar del favor especial de la emperatriz Ana, quien lo nombró general de infantería y lo condecoró en varias ocasiones, incluyendo la Orden Imperial de San Andrés. En 1740, su protectora falleció a causa de un cálculo renal y fue sucedida, en 1741, por la emperatriz Isabel I, quien mediante un golpe de estado incruento derrocó a Iván el VI, que había sido hecho gobernante tras la muerte de Ana cuando apenas tenía un año de edad. Había llegado al poder. Durante la Guerra Ruso-Sueca de 1741 a 43, también llamada la Guerra de los Sombreros, en la que el Partido Sueco de los Sombreros intentó revertir la derrota sufrida por su país 20 años antes en la Gran Guerra del Norte contra Rusia y restablecer al menos parcialmente su estatus de gran potencia. El general Keith, el 3 de septiembre de 1741, pudo conquistar la fortaleza en la batalla de Wilmanstrand. Posteriormente, fue nombrado gobernador de Finlandia, que antes había estado integrada en la administración sueca, por Isabel, cuyo golpe de estado había sido apoyado activamente por Keith hasta finales de 1742, y se demostró como un administrador civil capaz y liberal. Pero para escapar de las intrigas del canciller de Isabel, Alexei Petrovich Bestushev Ryumin, quien durante 20 años influyó decisivamente en la política exterior de Rusia y especialmente en sus relaciones con sus aliados y enemigos, en particular Prusia y Francia. Keith, después de 17 años de servicio en la corte imperial rusa, solicitó su dimisión, la cual le fue concedida en julio de 1747. Después de dirigirse a Federico el Grande, ocurrió algo único en la historia del ejército de Brandeburgo-Prusia. El general de infantería ruso de 51 años, de sangre escocesa, James Keith, fue incorporado directamente al ejército prusiano por el viejo Fritz como mariscal de campo. Sin embargo, en esto también influyó en segundo plano el ayudante general de Federico, el general de división Hans Karl von Winterfeld, quien logró convencer a varios oficiales capaces del ejército imperial ruso para que se unieran al ejército prusiano, entre ellos James Keith, quien en Berlín se convirtió en Jacob von Keitt, y a partir de ahora, como berlinés, así lo llamaré. Sin embargo, el recién nombrado mariscal de campo sufrió mucho durante los primeros años por el clima berlinés y tuvo que guardar cama con frecuencia. En 1749, el culto escocés fue condecorado por Federico el Grande con la Alta Orden del Águila Negra y nombrado gobernador de Berlín. Con frecuencia era invitado a la mesa redonda del rey en el salón de mármol del Palacio de Sanssouci y también fue honrado con la membresía en la Academia Prusiana de Ciencias. Hablando de la Academia de Ciencias, en ella también estaba su hermano Jorge, quien se mudó a Prusia en 1747 y mantenía una relación igual de amistosa con Federico el Grande que su hermano. Cuando Jorge también luchó como oficial en el lado ruso durante la guerra ruso-turca, al igual que su hermano Jaime, después del asedio de Otchakiv en 1737, adoptó a la hija de 12 años del comandante turco de los jenízaros, Mehmet Ula.
quien fue bautizada como cristiana en 1763 con el nombre de María Mt, y más tarde se casó con el hugonote francés y oficial Denis Daniel de Fromont. Sin embargo, el matrimonio se disolvió después de 2 años y la hija adoptiva de Jorge, María Mt, vivió con él hasta su muerte en 1778 en la calle Lennestrasse número 9 en Potsdam. Su hermano Jaime se convirtió con el tiempo en uno de los aliados y amigos más importantes de Federico II. Había creado para él un ajedrez de tamaño real y acompañó al rey en sus viajes de incógnito por Alemania y Hungría. A diferencia de su padre, Guillermo Keith, quien era descrito como muy salvaje, inconstante y apasionado, Keith mostraba calma y seguridad incluso en situaciones difíciles, lo que también pudo deberse a una joven llamada Eva Merten, a quien el Keith, de 47 años, conoció en 1741 siendo gobernador de Finlandia, en una reunión organizada por oficiales rusos. Eva nació en 1723 en Turku, como una de los 8 hijos del comerciante y posterior alcalde Karl Merten. Su abuelo paterno y el padre de este también habían sido comerciantes en Turku, siendo este último originario probablemente de Lübeck. Era culta, hablaba varios idiomas y tenía raíces escocesas por parte de su madre, lo que la unía a Keith. Más tarde se dijo que su influencia sobre él contribuyó a la política de ocupación moderada en Finlandia. Después de que su padre falleciera poco antes de la firma de la paz, el 31 de marzo de 1743, y Keith fuera durante un tiempo embajador ruso en Estocolmo, ella lo siguió como su compañera de vida. Aunque los dos no estaban casados ni por la iglesia ni por lo civil, Eva, quien tuvo varios hijos con Keith, era considerada tanto por él como por la sociedad como su esposa oficial y legítima. Después de la muerte de Keith, Eva se casó en 1759 o 60 en Stralsund con el científico Johann David von Reichenbach, 9 años menor que ella, quien era el principal funcionario de finanzas en la Pomerania sueca. Eva vivió con él en Stralsund hasta su muerte en 1807. Ella misma, la protagonista de la novela La duquesa de Finlandia, del escritor finlandés sueco Zacharias Topelius, falleció el 15 de octubre de 1811. En 1756 estalló la Guerra de los 7 Años, que duró hasta 1763. En esta guerra, que también se puede llamar la Primera Guerra Mundial, lucharon todas las grandes potencias europeas. Por un lado, Prusia y Gran Bretaña, junto con Kurt Hannover, y por el otro, el Austria Imperial junto con el Sacro Imperio Romano Germánico, así como Francia y Rusia. El mapa muestra en azul a Gran Bretaña, Prusia y Portugal con sus aliados, y en verde Francia, España, Austria, Rusia y Suecia también con sus aliados. El 18 de junio de 1757, en la batalla de Kolin entre las fuerzas prusianas y austriacas, en la que, entre otras cosas, Praga había sido sitiada, las tropas del mariscal de campo imperial austríaco, Leopoldo José Conde von Daun, lograron derrotar a las tropas de Federico. En esta batalla perdida para Prusia, Keith, con una retirada táctica hábil desde Praga, había reunido sus regimientos con el ejército de Federico II en Leitmeritz. Casi 5 meses después, en noviembre de 1757, en la batalla de Rosbach, ganada por Prusia cerca de Reichertsberben, en el electorado de Sajonia contra los franceses y el ejército imperial del Sacro Imperio Romano Germánico, Keith había comandado la infantería. Después, cuando en abril de 1758 el ejército prusiano invadió Moravia, el avance fue retrasado una y otra vez por una nevada tardía. No fue sino hasta finales de mayo que se llegó a la zona de Olmütz, que ahora estaba siendo sitiada por el ejército de Keith con una fuerza de 11.000 hombres. Pero como sus fuerzas eran demasiado débiles para eso, una y otra vez se produjeron combates de ruptura con las tropas austriacas, con grandes pérdidas en ambos bandos.
Cuando una columna de suministros de Federico, de hasta 40 kilómetros de largo, fue interceptada por tropas austriacas, el viejo Fritz levantó el sitio y se retiró a Bohemia. Y cuando a mediados de julio también avanzaron tropas rusas, tuvo que evacuar Bohemia. Luego, el 25 de agosto, bajo un calor abrasador, tuvo lugar la batalla de Zorndorf, al noreste de Küstrin y al sureste de Königsberg, en la Neumark, contra el ejército principal ruso bajo el mando del general Guillermo Conde de Fermor, quien provenía de una familia anglo-báltica. La batalla terminó con una victoria prusiana, pero con pérdidas horrendas de hasta 13.000 muertos y heridos del lado prusiano, y alrededor de 18.000 del lado ruso. Keith había vuelto a luchar con su salud deteriorada durante el verano y se había retirado a su casa para recuperarse. Pero con el inicio de la campaña de otoño, Keith volvió a estar disponible para el ejército. Luego llegó el 14 de octubre de 1758. El conde imperial austriaco von Unzudaun se había atrincherado con 78.000 hombres y 340 cañones en las alturas cerca del pueblo de Hochkirch, a 10 kilómetros al este de Bautzen. Federico el II, que con sus 30.000 soldados y 200 cañones se preparaba para el ataque en el campamento alrededor de Hochkirch, solo había tenido burlas para Daun. Uno pensaría que el Cáucaso, el pico del Teide en Tenerife o las cordilleras son el hogar de los generales austríacos, porque en cuanto ven una montaña, suben a ella. Pero Keith le había señalado al rey que sería un suicidio quedarse en el pueblo. Si los austriacos no nos molestan en este campamento, merecen la horca. Friedrich solo le respondió con burla. Debemos esperar que nos teman más a nosotros que a la horca. Luego, todos se retiraron a descansar para estar frescos para la emboscada planeada contra los austriacos. Pero Keith tenía razón. A las 5 de la mañana, aún en completa oscuridad, los panduros croatas atacaron el campamento, sorprendieron y arrollaron a los soldados prusianos adormilados. Que no se produjera una catástrofe mayor para el ejército debido a la obstinación de Federico al elegir mal el campamento, también se debió a la desobediencia de sus generales de caballería, Hans Joachim von Zieten y Friedrich Wilhelm von Seydlitz, quienes insistieron, y en contra de las recomendaciones del rey, ordenaron que los caballos de sus regimientos permanecieran ensillados durante la noche. En esta batalla, los prusianos perdieron alrededor de 9.000 hombres, incluyendo al mariscal de campo de 62 años, Jacob von Keith. Había sido herido varias veces por disparos. Luego una bala le dio en la boca y lo mató, cayendo en los brazos de su mozo de caballos, quien sin embargo tuvo que dejar el cuerpo de Keith atrás. Cuando al día siguiente los oficiales austriacos encontraron al mariscal prusiano muerto en el campo de batalla, ya había sido saqueado y estaba sin ropa, pero fue identificado por el mariscal austriaco Franz Moritz Conde de Lacy, hijo del antiguo comandante de Keith en Rusia, el ya mencionado Peter Conde de Lacy o Piotr Petrovich Lacy. Keith fue enterrado por los austriacos con un funeral militar, después de lo cual su mozo de caballos, que regresó poco después, marcó el lugar. 6 meses después, Federico el Grande hizo que lo trasladaran a la cripta de la iglesia de la guarnición de Berlín. Aunque esta iglesia fue completamente destruida, el 23 de noviembre de 1943, tras un bombardeo aliado, la cripta, en la que entre 1722 y 1830 fueron enterrados, entre otros, 15 mariscales de campo prusianos y unos 50 generales, permaneció intacta, aunque después de la guerra fue saqueada varias veces. Luego, en 1949, por orden de la administración militar soviética, los restos que quedaban de los muertos, de 199 ataúdes que aún existían, fueron reunidos en 47 ataúdes, llevados al cementerio suroeste de Stahnsdorf y allí enterrados en el bloque Epifania.
Está marcado con una cruz y una piedra desgastada con la inscripción: aquí descansan muertos de 2 siglos de la antigua iglesia de la guarnición de Berlín, 1949. La ruina de la iglesia de la guarnición de Berlín, de la cual las paredes exteriores permanecieron en pie hasta la altura del alero, fue demolida en 1962. En 1769 Federico II, además de otros generales prusianos, también le erigió un monumento a su amigo y compañero Keith en la Wilhelmplatz de Berlín, que fue completamente destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias a la reubicación oportuna en 1943, todos los monumentos que estaban allí sobrevivieron. Hoy en día se encuentran en la Sietenplatz, en el distrito de Mitte de Berlín. Entre ellos está también el del destacado mariscal de campo prusiano Jakob von Keith.